En el siguiente video se explicarán las principales características de la economía de Chile, su evolución en el PIB, en la inflación y la tasa de interés. También se hablará acerca del comportamiento de su tipo de cambio y el análisis de las políticas económicas, fiscal y monetaria. Toda esta información será desde 1970 hasta la actualidad. Antes de hablar de la economía de Chile, nombraré algunas características principales del país. Su capital es Santiago de Chile, su idioma es español, la religión que más predomina en el país es el catolicismo, su forma de gobierno es república democrática presidencialista, su población es de 18.729.160 personas según el último dato del 2018. Sus límites y fronteras son en el norte Perú, al este Bolivia y Argentina, al sur el Polo Sur y al oeste el Océano Pacífico. Su moneda es el peso chileno y la tasa de cambio, según el último dato de octubre de 2020, 773 pesos equivalen a $1. La economía chilena ostenta índices remarcables en cuanto a competitividad, libertad económica, desarrollo financiero y se consagra como una de las economías más dinámicas de América Latina. Como características principales de la economía chilena son el PIB nominal. La economía de Chile es la sexta mayor economía de América Latina en términos de Producto Interno Bruto, después de Brasil, México, Argentina y Colombia, y también en cuanto al PIB a precios de paridad de poder adquisitivo. Otra característica importante es el PIB per cápita. Chile posee una de las rentas per cápita más elevadas de América Latina y pertenece a la categoría de países de ingresos altos según el Banco Mundial. El PIB por sectores, su principal sector económico es el de servicios con un 63,9% del PIB, seguido de la minería con un 14,2% del PIB y el 57% de las exportaciones con 48 millones de dólares. Según los acuerdos y organizaciones que tiene Chile, la economía chilena se caracteriza por ser abierta, orientada al libre comercio. Es uno de los países con mayor número de tratados firmados, como NAFTA, la Unión Europea, EFTA, el Mercosur, con Australia. También es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y del Acuerdo Estratégico Transpacífico de la Asociación Económica. En cuanto al comercio, Chile es el mayor productor mundial de cobre, litio, yodo y de otros productos como uvas frescas, arándanos, ciruelas, manzanas deshidratadas, salmón y truchas. En cuanto a las exportaciones, los productos exportados son el cobre, frutas, pescado, papel, vino y químicos, y los principales destinos son China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Brasil. En cuanto a las importaciones, los productos importados son el petróleo y productos derivados, productos químicos, equipos eléctricos y de telecomunicaciones, maquinaria industrial, vehículos y gas natural. Los principales orígenes son de China, Estados Unidos, Brasil, Alemania y Argentina. En cuanto a las reservas internacionales, con el último dato del 2020 fueron de 36 millones de dólares. La tasa de desempleo comparada con el 2019 ha aumentado de 7% a 9,7%. El índice de facilidad para hacer negocios, Chile se encuentra en el puesto 59 de 160 países, es decir, tiene mayor facilidad para realizar negocios. En cuanto a la inflación, según el último dato del 2020, fue de 3,4%. Según el coeficiente de Gini de 46,6, según el último dato del 2017, quiere decir que tiene una gran desigualdad salarial. De acuerdo al índice de corrupción, Chile mantuvo 67 puntos, lo que lo ubica en el puesto número 27 en la nómina de 183 países, es decir, tiene un bajo índice de corrupción. En la siguiente gráfica del Banco Mundial se puede apreciar la evolución del PIB en dólares a precios actuales de Chile entre 1970 a 2019. Se puede destacar que el PIB de este país sudamericano ha aumentado considerablemente y casi de manera constante debido a que no ha tenido drásticas variaciones desde 1970 hasta 2019, puesto que en 1970 su PIB era de 9,126 mil millones, llegando a tener un valor más grande de 282,318 mil millones en 2019. Con respecto a la evolución de la inflación, en la gráfica obtenida del Banco Mundial,
Muestra el índice de deflación del PIB porcentaje anual de Chile entre 1970 a 2019. Lo que más sobresale en cuanto a la inflación de este país es el alarmante incremento de 678.6% del año 1974, época gobernada por Pinochet, y la deflación de menos 0.1% en 2008, época gobernada por Bachelet. A pesar de esto, pudieron recuperarse progresivamente con el paso de las décadas, puesto que al final pasaron de tener una inflación de 40.6% en 1970 a 2.7% en el año 2019. La evolución de la tasa de interés real de Chile entre 1985 a 2018 está representada en el gráfico, según los datos obtenidos del Banco Mundial. La tasa de interés chilena ha tenido unas fluctuaciones muy marcadas durante estos años, puesto que han tenido varios picos, tanto positivos como negativos. De igual manera, estas variaciones generalmente crecían y o decrecían a año seguido en algunas épocas. A pesar de esto, la tasa de interés logró mejorarse, ya que en 1985 fue de menos 1.2% y en el año 2018 de 1.8%. El peso es la moneda legal de Chile desde el año 1975. A partir de ese año hasta el 2020, el tipo de cambio en comparación al dólar ha crecido hasta llegar a un valor de 775,70 pesos. Entre los periodos de 1978 a 1985 se da una depreciación real del peso chileno por un endeudamiento internacional y caída de los términos de intercambio. Posteriormente, desde 1986 a 1997, el peso chileno se aprecia, lo que favoreció los activos externos netos y los términos de intercambio. En estos años, Pinochet nombró a Ernest Bucci como ministro, quien tomó decisiones para lograr salvar la economía. Una de ellas fue la devaluación del peso chileno frente al dólar. Con esto se favorecían las exportaciones y se restringían las importaciones. Desde el 2008 al presente año, el peso chileno ha tenido una depreciación frente al dólar por las diversas controversias políticas y económicas. Por ello, comienzan las protestas chilenas por la desigualdad económica, lo que ocasionó una volatilidad del peso frente al dólar, donde llegó a un valor récord de 828 pesos en noviembre del 2019. Esta actual depreciación se explica en gran parte por el elevado nivel del gasto público y el alto nivel del cobre, que son fundamentales en la economía chilena. Análisis de políticas económicas de Chile. En 1970 entró al gobierno por voto popular Salvador Allende, que era socialista, e instauró varias políticas para eliminar el capitalismo. Realizó reformas agrarias, alzó los precios, tuvo un gran gasto social, también invirtió mucho en educación, pero debido a eso llegó la inflación hasta un 600%. En 1973 hubo un golpe de Estado por Augusto Pinochet, que él hizo grandes cambios al ajuste macroeconómico del país. Al principio logró un superávit del 4%, eliminó las barreras arancelarias, hubo apertura comercial, pero al final de la década hubo una inflación de hasta un 39%. En 1980 podemos ver que llegó una crisis bancaria, que se devaluó el tipo de cambio, se aceleró la privatización de empresas estatales, justamente a personas cercanas del gobierno, se produjo un masivo endeudamiento, no se pagaba la deuda externa y la quiebra del sistema financiero es inminente. A partir de los años 90 se mantuvo metas de inflación y además se adoptó un esquema de flotación cambiaria. Para el año 2000 podemos ver que ya prevalece el orden, se incrementa sustancialmente los ingresos por tributos, por el control de gasto, por el superávit fiscal estructural, y podemos ver que en el 2020 el índice Gini llega al 44,4%, que es bastante alto en comparación que cero es la perfecta igualdad. También vemos que en el 2020, debido a la pandemia, se tomaron grandes medidas. Una de ellas es que se apoyó a las pymes mediante créditos que llegaron casi hasta un 70% y también que les daban una bonificación de ahorro a las personas que no tenían trabajo.
También vemos que la inflación es caracterizada por la fijación de una meta numérica explícita para la inflación y lograr esto en un tiempo determinado. Ante la actual situación que está viviendo el mundo frente a la pandemia, el gobierno chileno implementó un aumento al gasto público, esto con el fin de que se dé una ayuda a toda la población. Dentro de la medida que se tomó, se estableció un pago diferido para las obligaciones tributarias. De igual manera, el gobierno chileno hizo una inyección de liquidez con cerca de 17.000 millones de dólares. Esto se da con el principal objetivo de dar una protección al empleo, apoyar los ingresos de los hogares y crear una inyección de liquidez al sistema productivo. El hecho de que las producciones de fábricas y empresas se han visto paradas se ha generado así una tardanza, ya que los trabajadores no pueden asistir a su espacio laboral o por la razón de que fábricas operan con un porcentaje muy reducido de trabajadores, han causado como resultado final que se dé una reducción notable en la curva de la oferta. De igual manera se ha dado una baja en el consumo debido al cierre de ciertos establecimientos que el gobierno considera que no son fundamentales aún para su apertura, y por esta razón han tenido el reto de adaptarse al comercio en línea para sumarse a esta nueva tendencia, incluyendo un nuevo gasto como son las comisiones que deben pagar a estas aplicaciones por usar el servicio. El Banco Central prevé que las inversiones tengan un repunte, ya que cuando sucede el control de la pandemia, la incertidumbre en todo el mundo disminuirá. El gasto del gobierno en proyectos se dará gracias al plan de emergencia. La deuda en el país chileno ha llegado a aumentar en un 45% debido a esta nueva crisis económica. Por ello, el balance efectivo y el balance estructural tendrán que alcanzar valores de superávit de 1% con respecto al PIB entre los años 2025 a 2030, lo que va acorde al proyecto de presupuesto base cero ajustado que está desarrollando el gobierno y está en trámites y en proceso de aprobación. Se espera una reducción en el PIB para 2020 de 5.5 a 7.5%, mientras que para 2021 y 2022 se estima un crecimiento de 4.75 a 6.25% y de 3 a 4% respectivamente en cada uno de estos años. Estos son predicciones realizadas por el Banco Central de Chile. Muchas gracias.